Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Bienvenidos un jueves más a Cita Previa, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de los excesos que estamos teniendo estos días en Navidad y de los propósitos del próximo año, que son las dietas. Vamos a hablar también de un reportaje que hemos hecho de implantología, de cepillos, y por último vamos a hablar de una imagen nueva con Pedro Terán. De estos excesos de Navidad que estamos teniendo en las comidas, en las cenas, en las celebraciones que hemos tenido con amigos de trabajo, etcétera. Vamos a hablar con una dietista de aquí de Burgos, Ana Mate. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Verónica, muy bien. Bueno, pues fechas en las que hemos comido demasiado, ¿no? Sí. Pero que, bueno, que podemos hacer una dieta ahora también, uno de los propósitos de este nuevo año, ¿no? Hacer, sí. Tenemos muchos excesos, ¿no? En Navidad, comemos mucha sal. Bueno, todo el mundo se excede más. La verdad que todos deberíamos de organizar un poco la alimentación en cuestión de cuando elaboramos un menú de Navidad. Sería bueno optar un poco por buscar cosas que no sean muy grasientas, que no sean fritos, harinas, rebozados, y más que nada orientarlos según cómo vamos comiendo en cuestión a los entrantes, pues buscar aquello que sea mariscos o igual embutidos ibéricos en vez de fritos, en cuestión cuando comemos, yo que sé, los tigres o las típicas croquetas. De primeros platos siempre optar por pescados antes que carnes, y optamos por las carnes que sean carnes blancas, como puede ser el pollo o el pavo. Siempre es bueno acompañarlo de verduras y no excedernos mucho lo que es en los dulces y en las bebidas alcohólicas, que son lo que todos nos pasamos, ¿no? Porque es una vez al año. En cuestión sobre todo las bebidas alcohólicas, yo recomiendo que aquellas bebidas que tienen un alto porcentaje alcohólico, pues que sea mejor sustituido por vino, por cerveza o por cava, y si optamos realmente por tomar una copa, que sea con bastante hielo, y intentar evitar al máximo lo posible todas aquellas bebidas refrescantes con cafeína. Bueno, a pesar de que comemos de todo, vemos que se puede comer pescado, carnes, lo que has dicho un poquito, los rebozados, pero bueno, que no tenemos por qué apartarlo, ¿no?, de un lado. No tiene por qué, todo se puede comer de forma moderada, siempre y cuando no nos excedamos y controlemos a la hora de comer. Siempre es bueno dosificarse las cosas en el plato, no tener la opción de estar siempre picoteando, porque al final eso lo que te hace es comer compulsivamente sin realmente tener ninguna necesidad. Para alguna comida que nos queda aún en estas Navidades o cenas, ¿qué menú nos puedes hacer así ligerito? Bueno, en cuestión a menú de lo que tú puedes llevar al cabo del día, una buena opción siempre es hacerlo de las 5 comidas, y eso es algo que siempre repito. Beber abundante agua, como mínimo pues eso, 2 litros de agua al día, y sobre todo entre los días que tenemos estos excesos de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes, pues intentar sobre todo tirar por aquel consumo de proteínas que sean bajas en grasa, pues yo que sé, como es el pollo, el pavo, el pescado, los huevos o leche y derivados lácteos. Optar por los caldos, que es algo que tiene muy bajo aporte calórico y es bastante saciante. Se lleva mucho, ¿no?, el caldo en Navidad. Sí, sobre todo pues por la noche es muy buena opción, es muy bajo aporte calórico y es muy saciante, entonces es una manera que te evita mucho a picotear. Y por el resto, realmente hacer una vida totalmente normal. Bueno, aparte de ello, me imagino que podremos hacer ejercicio durante el día, ¿no? Hombre, por supuesto. Aquellas personas que estén acostumbradas y que en su vida diaria realicen ejercicio, yo les aconsejo que sobre todo estos días lo excedan un poco más, pues para consumir un poco el exceso de aporte calórico que metemos al cuerpo, y aquellas personas que realmente no realicen ejercicio, pues yo qué sé, por movilidad reducida o porque es más sedentario, que por lo menos salgan a pasear. Eso... Porque ¿con qué frecuencia deberíamos o de qué tipo de ejercicio deberíamos? Bueno, ejercicio, si realmente lo que nos basamos es una pérdida de peso, deberíamos de basarnos en un ejercicio aeróbico, como puede ser salir a correr, como puede ser nadar, hacer bicicletas. Si estás en un gimnasio, pues hacer aquellas clases que realmente sean aeróbicas, y hacerlo con una frecuencia de 2 o 3 veces por semana mínimo, y la gente que salga a andar por lo menos 5 días a la semana, 1 hora diaria.
Bueno, ahora que ha comenzado un nuevo año, mucho seguro que después de las Navidades empezarán a hacer dietas, ¿no?, de esos excesos que han tenido. ¿Cómo podemos depurar nosotros el organismo de todo lo que hemos comido? Pues a ver, existe lo típico, la gente se basa mucho en las dietas milagro, en las dietas que encuentra por internet. Yo aconsejo a todo el mundo a que realmente una pérdida de peso siempre tiene que ir adherida a salud. No podemos ver reflejada una pérdida de peso simplemente una estética. Yo aconsejo que vayan a un experto en alimentación y nutrición, que les hagan una dieta personalizada, acorde pues a su peso, a su altura, a su edad, que es imprescindible, y a sus datos antropométricos y patologías en el caso de que existan. Si es una persona diabética, hipertensa, para no jugar con alimentos que realmente te pueden dañar a la larga. Entonces es una manera que no es que solo vayas a perder peso, sino que aparte vas a coger buenas costumbres alimentarias y al final eso lo vas a basar en tu día a día. Sí, porque es lo que dices un poco, ¿verdad, Ana? Que ahora la gente pues a lo mejor se basa mucho en documentos en internet, directamente se hacen sus propias dietas y es como dices, que no debería de ser así, porque luego, bueno, a lo mejor además la hacen 2 días, 3, que no consiste en no comer. Sí, y esa a la larga es perjudicial para el organismo. O sea, estamos limitando algunos nutrientes, sobre todo los hidratos de carbono, que es lo típico de el pan engorda, la pasta engorda, el arroz engorda, y es algo que es muy confuso, porque realmente el hidrato de carbono es la energía para nuestro cuerpo, es como para un coche la gasolina. Entonces es con lo que desempeñamos nuestras funciones vitales, con lo que podemos hablar, con lo que podemos andar, o sea, con lo que nos podemos comunicar. Entonces es algo que no hay que consumirlo en exceso, pero hay que consumirlo porque es necesario. Entonces es algo que todas las dietas milagros se someten a realmente limitarlas o evitarlas en lo máximo lo posible. Entonces yo aconsejo que realmente vayan a un experto y que realmente les haga una dieta específica para ellos, para realmente aparte no pasar hambre, porque con esas dietas se acaba pasando hambre. Porque ¿qué dieta nos podrías aconsejar para aquellas personas que hayan cogido algún kilo de más? Pues sobre todo que aumenten el consumo de frutas y verduras, a poder ser de bajo índice glucémico, que beban abundante agua, lo que dije, lo de las 5 comidas, eso es imprescindible, y tirar mucho por la fruta de temporada. Eso es lo que mejor pueden hacer, y tirarse por aquellas formas culinarias a la hora de elaborar los alimentos que no tengan mucha grasa, como puede ser a la plancha, al vapor, al horno, al microondas. No tirarnos a los fritos, rebozados, salsas, intentar evitarlo en lo máximo del posible. ¿Qué tipos de frutas podemos comer? Pues por ejemplo la piña es algo que ahora es de temporada, es muy rica en fibra, por tanto es muy saciante, es muy diurética, nos ayuda mucho a limpiar el organismo. Frutas son todas buenas, luego cada una tiene un índice glucémico diferente, con lo cual es con lo que podemos ahí, dependiendo del tipo de persona, si es una persona diabética o no, pues jugar con unas frutas o con otras, pero yo siempre aconsejo, sobre todo a mis pacientes, que consuman las frutas de temporada. Luego el mito, ¿no?, de que, como decías antes, hay que quitar el pan, eso no es obligatorio. Es que eso no se debe hacer, o sea, no se debe comer una barra de pan al día, pero cachito, ¿no? Hay que hacerlo de forma moderada, pero no limitar ningún alimento, consumir de todo de forma moderada. Y bueno, ¿qué opinas sobre los alimentos light, que se denominan ahora? Bueno, alimentos light, a ver, entre comillas, hay que considerar lo que es un alimento light. Nosotros cuando vemos un alimento light es como es un alimento que no tiene aporte calórico, que no me engorda. Queso light, pavo light. Eso es, pero también existen las típicas patatas fritas light o la mayonesa light. Entonces, light en el mundo de la alimentación se considera aquello que tenga un 30% menos del valor energético de su producto referente, como puede ser la leche. Tenemos la leche entera, la leche descremada, siempre y cuando realmente el valor energético sea menor del 30%, se considera light. Si no es menor del 30%, no se considera light, porque realmente hay muchos productos light que el aporte de grasas es muy alto, porque realmente lo que da sabor o lo que realmente da textura a ese alimento. Entonces, en el caso de que nos vayamos a la definición que yo he dicho, sí se pueden utilizar esos alimentos, pero siempre controlando y no excediéndose en el consumo. Exacto, que no deberíamos hacer solo una dieta con ese tipo de alimentos, Eso ¿no? Es un poquito lo que comentabas. ¿Se puede hacer peso únicamente quitando, o sea, haciendo esa dieta a la alimentación? O sea, ¿hay que hacer una dieta con la alimentación o se debería también hacer una serie de ejercicios para perder el peso? Para una persona sana siempre se recomienda hacer ejercicio, ¿vale? Lo máximo lo posible, es algo muy saludable. Compaginado con una dieta, pues entonces beneficio 100%, pero realmente se puede perder peso solo con una dieta, con una alimentación equilibrada. El ejemplo lo tenemos en la gente que tiene una movilidad reducida o que por una patología no se puede mover o no puede hacer cierto ejercicio. Realmente con unas pautas alimentarias y una organización rigiéndonos realmente si tiene alguna patología por aquello que puede o no puede comer,
puede bajar peso perfectamente igual que una persona normal. Una persona normal, exacto. Y bueno, pues para terminar ya un poquito, Ana, vamos a preguntarte, ¿es cierto ese mito que para adelgazar hay que pasar hambre? Eso es totalmente falso, es totalmente falso. Es más, es contradictorio porque cuando todos tenemos una sensación de hambre quiere decir que el organismo está en un estado de alerta, hay algo que no funciona bien. Entonces, eso se supone que es por una falta de nutrientes. Por tanto, no deberíamos de limitar ningún alimento, salvo que realmente sean aquellos alimentos que son muy grasosos o que tienen un exceso de aporte calórico, pero eso es totalmente falso y contradictorio. Bueno, pues que no hay que pasar hambre para adelgazar y ya saben que pueden comer pues comidas a la plancha, pescado, carne, que se puede comer todo tipo de alimentación. Ana, pues te volveremos a tener dentro de poquito para que nos cuentes pues más dietas que puede hacer la gente, cómo comer sano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues nos vamos a ir un momentito a publicidad, ahora volvemos. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Es momento ahora de hablar de implantología con el Instituto Dental de Implantología Implante y vamos a hablar de los cepillos. Existen alimentos que dañan nuestra salud bucodental en mayor medida que otros. Los menos adecuados son los hidratos de carbono de rápida absorción. Las bacterias lo que hacen es absorber estos hidratos de carbono, estos azúcares, y eliminan sustancias que son tóxicas para el organismo, como son ácidos que destruyen los dientes o diferentes toxinas que van a hacer inflamación de las encías. Y hay que tener en cuenta la importancia de lavarnos los dientes antes de que pasen 15 minutos desde la ingesta. Es en este tiempo cuando más peligro existe de que se formen las caries. Si bien la saliva hace un efecto de barrera muy importante frente a la agresión de estos ácidos, y es que en 15 minutos después de la última comida la saliva es capaz de neutralizarlos. Por eso la higiene o el riesgo de que se nos formen caries viene desde que tomamos el último alimento hasta los primeros 15 minutos que no hemos tomado ese alimento. Una vez pasado ese tiempo, no tiene tanto sentido que nos cepillemos los dientes como antes de esos 15 primeros minutos, que es cuando se generan esos ácidos que pueden lesionar los dientes o se generan esas toxinas que pueden lesionar la encía. A la hora de lavarnos los dientes, los expertos recomiendan que utilicemos cepillos eléctricos en lugar de manuales, porque permiten más revoluciones por minuto y porque, al tener cabezales más pequeños, logran llegar a zonas donde los manuales no. Dentro del cepillo convencional existen distintos tipos y hemos de escoger el más adecuado para nuestra dentadura. Dentro de los cepillos manuales, pues existen diferentes categorías, como conocéis. Existen según el número de cerdas que tenga el cepillo o según el grosor de esas cerdas, se pueden clasificar en cepillos quirúrgicos, suaves, medios o fuertes. Incluso hay extrafuertes. Bien, nosotros los extrafuertes y los fuertes no los recomendamos, porque lo que hacen es desgastar incluso el propio esmalte de los dientes. Entonces recomendamos cepillos o quirúrgicos o suaves o medios. Los quirúrgicos, lógicamente, son unos cepillos excesivamente suaves para pasárselos dentro de una herida que se haya hecho en la boca o dentro de un afta. Sin embargo, pues bueno, con los otros dos tipos de cepillos con los que nos quedamos son los suaves o los medios. El momento en el que cambiar el cepillo depende de la frecuencia y la forma en la que nos cepillemos, pero por norma general hay que hacerlo cuando veamos que las cerdas se abren. Lo habitual y recomendable es reponerlo cada 3 o 4 meses. Siempre recomendamos, además de cepillos de gama suave o media, que el paciente no haga excesiva presión a la hora de cepillarse. Sobre todo con los manuales. Los electrónicos generalmente paran o hacen un ruido o dejan de funcionar cuando hacemos mucha presión. Pero en los manuales nosotros podemos hacer la presión que queramos. Tener en cuenta que al igual que jugamos al tenis, al ping-pong o al béisbol, nosotros podemos coger un cepillo con nuestro puño. Entonces podemos hacer realmente mucha fuerza sobre los dientes. Si además lo hacemos 3 veces al día, esos dientes van a sufrir un desgaste, los dientes y las encías. Entonces estamos viendo muchas recesiones de encías, es decir, que la encía migra hacia arriba
por exceso de agresión con el cepillo, o incluso lesiones en los dientes, lesiones triangulares en forma de ángulo sobre el cuello de los dientes por un exceso de presión. Para no ejercer demasiada presión es aconsejable sujetar el cepillo de dientes con tan solo 3 dedos y manejarlo de manera suave. Las cerdas han de mirar hacia las encías en un ángulo de unos 45 grados. Se debe frotar con un pequeño masaje circular y después bajar verticalmente para eliminar toda la placa bacteriana. Después de esto, del cepillado habitual, una vez al día se recomienda la seda dental. ¿Por qué? Porque hay muchos restos que las cerdas del cepillo o el propio cepillo no llega a limpiar entre un diente y otro. Entonces se acumulan restos alimenticios entre los dientes y generan unas caries muy peligrosas que crecen muy rápidamente y pueden llegar rápidamente hacia el nervio. Y además son más difíciles de detectar ya que están entre un diente y otro. En muchas ocasiones cuando se detectan son muy grandes o se hacen de manera fortuita por una radiografía, que es las veces que menos. Entonces, cuando nosotros ya las localizamos, pues hay muchos casos en los que hay que hacer un empaste muy grande o una endodoncia. Consejos que debemos seguir diariamente para mantener nuestra boca sana. Pues un dato curioso es que las visitas a los cirujanos plásticos aumentan un 20% ahora en las Navidades, y para ello vamos a hablar con un cirujano plástico aquí de Burgos, Pedro Terán Saavedra. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues como se dice, ¿no? Se han hecho esos estudios que aumenta un 20% en las Navidades. Bueno, pero es una cuestión en general, cuando la gente tiene más tiempo libre o tiene periodos vacacionales, aprovecha para hacerse intervenciones quirúrgicas si es que ha pensado en hacerse una intervención de cirugía estética. Entonces, viene a ser normal que en los periodos vacacionales aumente, que haya picos en Navidad, en Semana Santa, de gente que requiere intervenciones de este tipo. Luego, además, sí que dicen que este año el consumo ha mejorado, que ha aumentado en general, y bueno, si aumenta el consumo, pues también aumentan este tipo de cosas. Claro, y ¿no? sobre todo, a lo mejor, en qué tratamientos, a pesar de que aumenta debido a las vacaciones, porque la gente puede ir más a hacer cirugía plástica en los periodos vacacionales, ¿en qué tipo de tratamientos se puede notar? Fundamentalmente en los tratamientos quirúrgicos, porque al tener unos días de vacaciones, pues tienen unos días de convalecencia que hay que contar con ellos, que no, la mayoría de las intervenciones necesitas algún día por lo menos de reposo. Entonces, fundamentalmente los tratamientos quirúrgicos, cirugía mamaria, blefaroplastia, rinoplastias, fundamentalmente es ese tipo de cirugías. ¿Hay pequeños retoques también que la gente a lo mejor se quiere dar? Sí, pero bueno, lo que es la cosmética, que no requiere cirugía, los tratamientos cosméticos tampoco aumentan quizás Navidad porque tengan vacaciones, sino que bueno, porque es una época en la que hay más consumo, ¿no? Pues la gente aprovecha y se hace tratamientos de este tipo también. En los tratamientos en general, a pesar de las Navidades que aumenta, ¿qué tratamiento sobre todo suele ser más demandado? ¿O qué producto suele ser más demandado? En nuestra ciudad. Exacto. La cirugía mamaria, la cirugía parpeoral, fundamentalmente la cirugía mamaria de aumento de reducción, la cirugía parpeoral de corrección de exceso de bolsas, la rinoplastia y un poquito más atrás quizás la liposucción. Porque ¿cuál es la situación actual de los rellenos? ¿De los rellenos? Sí, de la cirugía mamaria. Pero estamos hablando de la cirugía mamaria. Exacto. Bueno, pues es una cirugía muy demandada, cada vez las prótesis mamarias son mejores, de mejor calidad, ya prácticamente casi todo el mundo está utilizando prótesis anatómicas que han mejorado muchísimo la calidad de los implantes. Porque salieron hace unos meses sobre todo las noticias de aquella época, ¿no? De toda, bueno, hace muchos años de que las primeras personas sobre todo que se aumentaban el pecho, de que se lo han tenido que volver a quitar esos rellenos. Bueno, ha habido un problema con un tipo de prótesis francesas, las Polimplant prótesis. Bueno, esto ha sido pues un problema con una multinacional francesa en concreto. El resto no han tenido ningún problema. Sí que es cierto que esto ha sido un problema general y mundial, ¿no? Pero bueno, pues en los casos en los que se han utilizado este tipo de prótesis aquí no se ha puesto ninguna, que yo sepa. Sí, sobre todo, bueno, a lo mejor ir a clínicas no especializadas. Pero en Burgos ni en la práctica privada ni en la pública se han utilizado nunca esas prótesis.
¿Qué tipo de recuperación se necesita luego? Dependiendo para los tratamientos, como hemos dicho ahora en el periodo vacacional, por ejemplo, para este tipo de cirugía que se hace mucho, la cirugía mamaria, ¿qué tipo de tratamiento luego se necesita? ¿Qué recuperación? Es variable, es variable. En la cirugía de aumento normalmente se necesitan unos días por las molestias, ¿no? Porque sí que requiere de analgésicos posoperatorios unos días. No por reposo ni nada. Porque se puede hacer una vida normal. Más o menos normal, lo que no se puede hacer es deporte, pero una vida dentro de un orden normal. Lo que pasa es que la cirugía de aumento sí requiere de más analgésicos de lo normal. La de reducción se puede hacer vida normal prácticamente desde el día siguiente, o sea que no requiere de tantos días. Sí, la de aumento necesitas unos días de superar la fase de expansiva, ¿no? No deja de ser unas prótesis que se ponen en un tejido que no ha estado expandido previamente, como si fuera un embarazo agudo, ¿no? Entonces, esa sí necesita más analgésicos. Depende un poco de cada cirugía, porque hay cirugías que son de recuperación muy rápida y otras, los párpados son más escandalosos y necesitan entre 2 y 3 semanas de recuperación. Entonces, todo depende del tipo de cirugía. Cada cirugía es diferente y cada paciente es diferente. Luego, con respecto, por ejemplo, a los tratamientos de eliminación de arrugas, de botox, todo esto que hablamos, el tratamiento es mucho más eficaz, se ve directamente, no hace falta ningún tipo de recuperación. Sí, eso es completamente diferente. Eso no es tratamiento quirúrgico, es tratamiento cosmético, eso es inmediato prácticamente, tiene muy poquitas secuelas, o sea, puede ser que en alguna punción hagas un pequeñito hematoma, pero en general el tratamiento, el resultado es muy rápido, ¿no? Aunque esa no es una cuestión que yo me encargue dentro de mi clínica, se encarga otra persona, pero vamos, yo los resultados que veo no tienen nada que ver, claro, que es mucho más rápido y recuperación muchísimo más rápido. Estas intervenciones son muy diferentes, no tienes que meterte en un quirófano, ¿cómo son las intervenciones? No requieren de quirófano, no requieren son punciones, todos tratamientos cosméticos, de rellenos, de mesoterapia, de botox, no requieren de entrar en un quirófano, es diferente. Para los tratamientos, a lo mejor en general, o habría que hacer hincapié en alguno, ¿cuál es el perfil sobre todo del paciente en Burgos, que suele ir hasta a hacerse...? El perfil es que es variable, depende de la cirugía. El perfil de aumento de mamas, pues hay dos picos de pacientes. Paciente jovencita que tiene una hipoplasia mamaria y que siempre ha tenido complejo. Y luego está el perfil de la paciente ya con más años, que ya ha tenido sus críos, que por lo que sea las mamas pues presentan tosis, caída y que se lo quieren arreglar. Esos son los dos picos principales en esa cirugía. En los párpados, pues normalmente es gente ya que pasa de los 40 a 45 años y que empieza a verse mal por el exceso cutáneo, por las bolsas. En la rinoplastia normalmente es alguien que se ve mal y que lleva toda la vida pensando en operarse, o de nuestra generación que llevaban toda la vida pensando en operarse. Sí. La gente joven ya no se lo piensa tanto, o se lo pagamos los padres o lo que sea, pero se operan antes. Digamos que hay o gente muy jovencita que se lo financian los padres, o gente más mayor que lleva toda la vida pensando en hacérselo, ¿no? Sí, porque bueno, a lo mejor hace unos años era como más inalcanzable, ¿no? Por el tema del dinero, a lo mejor... Claro, más inalcanzable, y que quizás cuando lo decías en casa, pues te decían a todo que no, ¿no? Y ahora todo eso ha cambiado. Yo creo que para bien, porque en el fondo, si alguien tiene un problema, no se encuentra bien con una parte de su cuerpo y es solucionable, ¿por qué no? Quiero decir que... Sí, porque además se hará, me imagino, un estudio anteriormente, sí, para ayudar a la persona, para que no tenga ningún tipo de problema. Sí. ¿Cuál es su problema, me imagino, no? Si esto no se trata de que esto le cambie la vida a nadie, pero sí que si tú tienes algo que te produce problemas desde pequeño, pues yo siempre digo que de los primeros pacientes que le hice yo una auriculoplastia a mi consulta era un compañero mío del colegio, que yo no me había fijado en sus orejas nunca, pero sí que llevaba el pelo largo, ¿no? Y luego fue a operarse y ahora siempre va con el pelo rapado. Entonces dices, ¿y por qué si lleva toda la vida? Pues eso lo vive cada persona, quiero decir. Sí, que a veces mucho es psicológico, ¿no? Sí, que yo creo que lo importante
es consultar con gente adecuada, que hay que ir a profesionales que tengan titulación adecuada, que a ser posible que estén dentro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica. Sí, eso es importante. Yo creo que eso es importante, que les operen en un hospital, que no sea en un sitio que no sea adecuado, o sea, que haciendo las cosas bien normalmente va todo bien. Porque ¿cómo ha evolucionado la medicina estética en nuestro país? Es muy complicado. ¿Cómo ha evolucionado la medicina estética? A ver, ¿cómo ha evolucionado desde el punto de vista de las titulaciones o de la gente? Porque, por un lado, la cirugía plástica y estética es un terreno que mucha gente ha querido entrar sin tener la titulación adecuada. Exacto. O sea, hay mucha gente que hace cirugía estética en sitios que no son los adecuados. Eso es un problema, ¿no? Eso es un problema que poco a poco habrá que ir solucionando, pero eso a través de las sociedades profesionales y a través de que las titulaciones en España cada vez han sido más serias con la formación vía MIR, pues poquito a poco yo creo que eso va mejorando. Luego, el perfil del paciente de estética, pues hombre, esto es como todo en la vida, cada vez la gente quiere estar mejor, quiere sentirse mejor y quiere tener más calidad de vida. Y entonces, si a alguien no le gusta una cuestión en concreto, que es corregible con expectativas reales, porque no todos los pacientes son candidatos a cirugía, pero cuando es un problema corregible con unas expectativas reales, se le explica y el paciente lo entiende, pues ¿por qué no? ¿El perfil es más el sexo femenino que el masculino? Cada vez menos, Sí. Pero, hombre, sigue siendo más el sexo femenino. El sexo femenino es mucho más coqueto, se mira mucho más. Y bueno, aunque ahora los hombres se miran mucho al espejo, sí. No, es cierto que cada vez más el paciente masculino reclama tratamientos de cirugía estética, eso es cierto, y de cosmética. De hecho, las líneas de cosmética de las grandes empresas invierten más ya en hombres que en mujeres, ¿no? Exacto. Pues eso cada vez se ve más gente, más chicos que reclaman tratamientos, ¿no? Pues Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de Cita Previa. Volveremos a hablar más adelante de la cirugía plástica. Muchísimas gracias y bueno, pues gracias por acompañarnos un jueves más aquí a Cita Previa. Hasta la próxima semana y feliz año. Gracias.